Envido al análisis y a la información. ¿Cómo andas, Alberto? Buen día, chicos. Feliz ¿Cómo le miércoles, va? Alberto. ¿Cómo Tengo están? que- ¿Qué tal? Un ¿Qué gusto. tal? Saludar. Sí, señor. ¿Cómo le va? Lejito Buen nomás. día. Así, Bien. se cortó el Sí. pelo. Sí. Me corté el pelo. Sí, Muy bien. señor. Ya Le queda muy bien. Ya me habían retado varios, digamos. Nah, le Sí. queda bien. Sí, Estaba ayer. muy desprolijo, Ayer. me decían. Déjeme mandarle un saludo muy grande a todos los locutores en su día. ¿Sí? Yo voy a, en la memoria de Jorgito el Perro Solís, voy a saludar a todos los locutores y para él mi gran recuerdo que se nos fue este año, digamos, y bueno, nos vamos a un amigo entrañable. Así que en la persona de él, a todos los locutores en su día, mi saludo y mis felicitaciones. A ver, hablamos todo del dólar, ayer hemos hablado mucho, vamos a seguir hablando, hemos quedado todo un poco impactado con esto, es como un termómetro que tenemos los argentinos que estamos mentalmente dolarizados, ¿no? Los motivos de las escapadas, que es lo que pregunta todo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a esto? Bueno, se ha analizado de todas maneras, digamos, ¿no? El tema de las tasas bajas es un motivo, la gente hoy no tiene un incentivo por el plazo fijo, se sale, se va a otro lado. De hecho, yo creo que hoy el Banco Central va a anunciar una suba de tasas, porque ha venido preparando esto. Cuando el viernes se dictó esta normativa de que las operaciones de paz se cambiaban y dejaban de estar en el Banco Central, pasaban a estar en economía y se iba a emitir un título, bueno, yo creo que ahí estaban preparando el terreno para un cambio de esto. Así que me parece que hoy va a haber anuncios. Si no es hoy, el jueves, a más tardar, martes y jueves, el Banco Central emite este tipo de resoluciones. ¿Sí? La pérdida de reserva y la no liquidación de exportaciones es otro tema. Puso muy nervioso a muchos operadores el tema de la pérdida de reserva. El mes de junio fue un mes donde el Banco Central perdió reserva y esto evidentemente conspira, va en contra del tema. Pero también la falta de liquidación de exportaciones dice que la oferta de dólares es menor. Al no haber oferta de dólares, por la ley de oferta y demanda, también es un elemento, ¿no es cierto?, que conspira contra esto. La salida del cepo. Tanta expectativa se generó, no sé por qué motivo, si hay un problema de comunicación, pero se generó tanta expectativa por los anuncios del viernes que cuando no se dijo nada del cepo y se pateó todo esto para adelante sin fecha, también jugó en contra. El atraso cambiario, bueno, es otro tema también, ¿no es cierto? Esto de ir aumentando un 2% mensual cuando la inflación es mayor ya ha generado una brecha del 50%. Esto sin duda que están muchos esperando, ¿no es cierto?, que haya tiene que haber una devaluación, dicen todos, y bueno, esto va también en contra, ¿no es cierto? Y después apareció un elemento que lo leí ayer, que no lo había tenido en cuenta, que tiene que ver con la devaluación del real. En Brasil el real se ha devaluado de una manera que no lo hacía del año 2022. Y esto hace que dejemos de ser competitivos con el principal mercado, ¿no es cierto?, con el cual estamos comercializando, y esto también llevó el valor de la moneda estadounidense para arriba. Bueno, esto que todos hablamos, algunos de los motivos que hemos extraído de los principales analistas económicos del país, que dan como los principales motivos de por qué el dólar se va arriba, que es lo que todo el mundo pregunta, ¿no? Hoy hay un artículo del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, título Milei o el conflicto permanente. Esa pregunta que, bueno, ayer lo habíamos tocado nosotros en esta columna, ¿no? ¿Por qué se pelea Milei con todo el mundo en forma permanente? Acá estamos hablando específicamente con primeros mandatarios de otros estados, o sea, hoy está plenamente vigente la pelea con Lula da Silva, inclusive se va a ir Milei, ¿no es cierto?, a Camboriú el fin de semana. Ayer Lula da Silva advirtió que va a estar atento a cualquier tipo de crítica que hagan esto y que entendía de que esto iba a generar una respuesta diplomática de parte de Brasil también. Pasó con Bolivia, ¿no es cierto?, el presidente Castillo, por el comunicado que sacó Presidencia de Nación respecto del autogolpe, pero después, bueno, hay un antecedente previo de peleas con muchos presidentes, lo de Pedro Sánchez está plenamente vigente, lo que pasa con España. De hecho, el embajador de España en la Argentina fue retirado de acá y hoy no tenemos embajador, estamos con estas relaciones diplomáticas cortadas. O sea, es una constante este tema. Y también ahora está eligiendo fuertemente al periodismo. Ayer embistió contra 4 periodistas de una manera bastante destemplada. No se termina de entender, es una estrategia política, dicen que le da resultado, ¿no? Pero Javier Milei tiene esta constante. ¿Sirve? ¿No sirve? Usted lo dirá, lo vamos a ver en el tiempo, pero parece ser una política de Estado por parte del presidente de la República, que a unos les pueden caer mal, a otros bien, pero la realidad es que es una constante. Interesante el artículo de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. La denuncia contra Pedro Brieger, este periodista que estaba actualmente trabajando en C5N y en Radio 10, me impactó ayer.
escuchar y ver a 19 periodistas expresando los motivos de todo de este acoso sexual, de abuso de poder, hostigamiento, exhibicionismo, bueno, me impactó verlo. Uno dirá, che, pero es el antecedente de 30 años para atrás, ¿para qué se instala esto? Y está perfectamente instalado, porque si no, este degenerado, que no va a cambiar de actitud, debe seguir acosando de la misma manera a jóvenes periodistas que hoy tienen la desgracia de estar al lado suyo, trabajando. ¿Usted cree que va a cambiar la conducta? No se cambia esta conducta. O sea, son atrofiados mentales que no van a cambiar la conducta. Me pareció perfecta la actitud de las 19 periodistas, muy valiente también, ¿sí? de ir, de exponer y de poner esto sobre la mesa para, aunque sea tarde, traer un poco de justicia, pero por sobre todas las cosas evitar que siga pasando, ¿sí? Que este tipo siga abusándose de un poder momentáneo que tiene. Por lo pronto ya ha sido sacado de estos dos lugares donde trabaja, así que para dejar de hacer daño. Me pareció honestamente muy valiente y muy correcto. La Corte anuló ayer la entrega de 180 hectáreas en Bariloche a una comunidad mapuche. A ver, esto se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, con la anuencia, ¿no es cierto?, del gobierno, que me miró un poco para el costado, porque hubo, inclusive ustedes recordarán, fue un tema que hasta chistoso, pero los abogados que tenían que defender esto, que tenían que apelar un día, se presentaron al día siguiente, cometieron un pequeño error de almanaque. Nadie creyó esto, de hecho hay causas, ¿no es cierto?, contra los abogados, hay causas en la justicia, hay denuncias contra ellos, pero ayer la Corte volvió todo esto para atrás. Son 180 hectáreas que están sobre el Cerro Otro, en la ladera, privilegiadas en su postura, pertenecen al ejército, ¿sí? ¿Y por qué lo anuló la Corte? Porque en ningún momento se le corrió traslado al gobierno de Río Negro para que pueda ejercer también su participación y su derecho de defensa en el tema. Así que trajo luz definitiva a un conflicto que nadie sabía cómo iba a terminar, porque bueno, era un derecho adquirido. Si usted no apeló y dejó firme una sentencia, bueno, la Corte es la que dio vuelta a este tema. Sí, hubo una jueza con la anuencia del Poder Ejecutivo. Acá hubo una conspiración de mucha gente para entregarle estas hectáreas a una comunidad mapuche. Bueno, se dio vuelta el día de ayer. A mí me pareció una muy buena noticia. Mañana es el Día de la Independencia de Estados Unidos, 4 de julio, pero ayer hubo la conmemoración en la embajada. No quiero hablar de eso, lo que quiero decir es que el tema del día que se habló ayer y se habla mucho hoy y se va a hablar en adelante es la situación de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, ¿sí? Que en el debate dio clara luz de no estar mentalmente bien, de no estar bien de salud como para ir de nuevo a una elección y pretender gobernar, ¿no es cierto?, Estados Unidos de vuelta. Me parece que se está instalando cada vez más este debate. Ya hay un tercio de los demócratas que opinan que tiene que desistir de su candidatura. Falta la convención demócrata, que es en agosto, sí, pero cada vez se hace más firme la posibilidad, a pesar de que lo desmienta, de que Joe Biden baje la candidatura, que no está en condiciones, que reconozca su situación, digamos, y la termine bajando. Las presiones fueron muchas. Bueno, ayer la reunión en la embajada con 1.500 invitados, previo a lo que va a ser, esto lo llamó el embajador Mark Stanley, ¿no es cierto?, convocó, fue el tema del día. O sea, se habla cada vez más de este tema, no es un dato menor. Para Argentina misma, no es lo mismo que presida Biden o presida Trump, son dos situaciones distintas. Pero bueno, es un tema que se habla mucho en todos los sectores internacionales, pero que en Argentina también tiene su impacto. El tema de las turbulencias en los aviones. Qué bárbaro. Parece un dato menor, por las imágenes de gente incrustada arriba de los... Una película parece. Horrible. Sinceramente tremendo. Lo que pasa es que hasta acá yo había leído esto de que podía ser un problema de los Boeing 737, lo hablaban como las turbulencias más algunas problemáticas de la despresurización de cabina en los Boeing. Pero ayer fue Air Europa, antes de ayer, o sea, el avión de Air Europa, que es los famosos Freelander, estos que hacen publicidad, que son los mejores, que el jet lag, que el viaje descansado, terminaron los pasajeros incrustados arriba en el techo. Me parece que va a empezar a cambiar algunas cosas. Primero los sistemas de radares que dicen que tienen problemas para detectar este tipo de turbulencia, parece mentira. Después que ahora creo que ya se debe estar viajando permanentemente con los cinturones puestos, no creo que ya nadie se los saque, ¿no es cierto? Hay que generar cambio en esto. Ahora, tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Empiezan a opinar todos, ya no es solamente un problema de ingenieros en aviación, esto pasa a ser también un tema de expertos climáticos que están empezando a opinar de este tema. Increíble, pero cierto, en poco tiempo pasó y las imágenes son aterradoras. Hubo ya un muerto, inclusive el otro día, en un viaje, creo que era un vuelo de Malasia. Bueno, la realidad
es que no se conjugan un montón de cosas, no hay tema y ya le llega a todos, no es solamente a los Boeing, porque esto le había impactado en la empresa Boeing, ¿no? Había hecho caer el valor de las acciones y todo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora son todo tipo de vuelo, parece lo que están expuestos a esto. Reforma electoral, está trabajando el gobierno fuertemente para presentar un proyecto de reforma electoral. ¿En qué consiste este proyecto? Boleta única, que creo que acá hay un consenso bastante grande en bajar los costos a través de la boleta única. En Río Cuarto se votó el otro día ya con boleta única. Eliminar las PASO es otro tema. Algunos hablan de hacer unas PAS, o sea, que no sea obligatoria. Otro dice eliminarlas directamente. Creo que no ha dado buen resultado en Argentina. Me parece que las experiencias que hemos tenido no son buenas y para Javier Milei, ve las cosas con una cuestión de caja, es un gasto absolutamente grande e innecesario, ¿sí? Y el otro tema tiene que ver con la ley de financiamiento político. Existe una ley que ha sido una mejora, dicen todos, que la hizo Florencio Randazzo en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que dicen que ha sido una buena ley, que ha dado buenos resultados, pero que es insuficiente. En estos tres conceptos se está trabajando. Ahora, anote un cuarto y préstele atención, porque esto no traduce mucho. El que está haciendo esto es Lisandro Catalán, el vicejefe del gabinete de ministros, ¿sí? Es ampliar la votación a los menores de 13 años en adelante. Este es otro tema, ¿sí? Tenemos una ley que hoy se vota a través de los 16. Bueno, ahora se habla de que podría ser votar a los 13 años, pero que no sería obligatorio. ¿En qué consiste el por qué esto? Es decir, si vamos a hacer que sean imputables de los 13 en cuestiones penales, ¿por qué no podemos abrir el juego para que también ejerzan el derecho a votar? Bueno, en este marco es un tema polémico, yo solamente le estoy contando lo que se está hablando, no estoy fijando una posición, porque la verdad que no la tengo, pero es un tema que se va a hablar y se va a hablar bastante. Paritaria docente, ayer, creo que como nunca hemos tenido avance en una primera reunión, yo no esperaba que esto iba a ser, pero hubo avances importantes, ¿sí? Se había puesto sobre la mesa el 10% de aumento, el tema del FONID, que se va a pagar 30.000 pesos, el tema del bono de los 50.000 para todos los empleados. Ayer los gremios docentes plantearon otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el presentismo, o sea, que no pierdan el presentismo en algunas situaciones particulares, muerte familiar, bueno, algunas situaciones especiales que plantearon. Plantearon también que el tema del FONIC, que es una suma de 30.000 pesos, que una suma fija tenga también algún tipo de actualización a futuro. Bueno, hubo algunos petitorios, un reconocimiento de 55.000 pesos en el transporte, ¿sí? O sea, da la sensación de que están muy cerca de poder acordar cosas y que tengamos una continuidad, ¿no es cierto?, el ciclo electivo normal sin paro, y esto creo que es una buena noticia. Vamos a ver, no está definido el tema ni está arreglado, pero creo que ha sido un avance importante. Privatización de la empresa IMSA. ¿Qué es la empresa IMSA? Una empresa mendocina, es una metalúrgica, ¿sí? Dice que pierde $1,5 millones mensuales, no está dentro del listado de la empresa privatizada, por eso llamó la atención, ¿sí? Tiene 720 empleados, el Estado Nacional es dueña del 63.70%, Mendoza del 21.20% y la familia Pescarmona dueña del 5%. Esto en 2021 se nacionalizó, en el gobierno de Alberto Fernández se nacionalizó. Bueno, hoy se firma la carta de intención con una empresa de Estados Unidos y mañana se hace el acto protocolar, empieza un proceso de privatización, sería la primera privatización en el gobierno de Javier Milei, reitero, una empresa con participación accionaria mayoritaria del Estado Nacional, de ahí viene minoritaria con el 21% Mendoza y en la parte privada solamente el 5% pasaría ahora a manos privadas. Dos temas cortitos para despedirme. Ayer cuando le contábamos a la gente estas operaciones de pase, o sea, cuando sacaron la deuda que tenía el Banco Central de la República Argentina para trasladarla a Nación, a Tesorería con un bono, estas operaciones de pase, que son colocaciones a un día que hace el Banco Central, algunas provincias pícaramente, entre ellos principalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, le cargaron el impuesto a los ingresos brutos a estas operaciones de pase. O sea, en el domicilio que tienen los bancos le cobran el ingreso bruto. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una cifra altísima, ¿sí? Después también está Catamarca, Mendoza, Misiones, San Luis y Tucumán. Son las provincias que cobran el ingreso bruto en estas operaciones y que son las provincias que hoy están muy preocupadas porque van a perder un elemento de ingreso bastante grande. Parece mentira, pero bueno, la inteligencia en este aspecto para generar este tipo de cosas está siempre a la luz del día. Yo me acuerdo
cuando tuvo el problema la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le sacaron los ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de coparticipación y le pasaron a Axel Kicillof, recordarán casi un 1% de coparticipación, ¿qué es lo que hizo en su momento el mandatario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Generó una tasa a las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito emiten los resúmenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por más que sea la tarjeta que usted tiene acá. Entonces era un paquete de plata que reemplazaba ese 1%. Parece mentira, pero inmediatamente le trasladaron a los bancos esto. Bueno, es una fuente de ingreso importante en los momentos. Y no sé qué va a pasar si lo van a perder de esta manera. Para esta provincia, reitero, es un impacto importante. Y una cortita, Hospital de Rosario. Andrea Beccheruzzi es la directora del Hospital de Rosario. Tiró algunas cifras y números que hablan de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Rosario con esta lucha contra el narcoterrorismo. 40 heridos de balas por mes había en enero, 7 heridos de balas por mes entran en junio al hospital. No es un dato menor, digamos, ¿sí? Rosario estaba aterrada con esto, hay números que empiezan a marcar algo distinto. En mayo hubo 13 heridos de bala, en junio 7, o sea, viene en caída libre este tema y es un dato muy bueno. Hasta el 31 de mayo, en Rosario, 52 asesinatos, ¿sí? Esto ¿sabe cuánto es? Un 65% menos que el mismo periodo del 2023. O sea, de 17 homicidios en enero, 7 en febrero, 11 en marzo, 9 en abril, 8 en mayo. O sea, multiplique por 2 esta cifra, esto es lo que pasaba el año pasado en el 2023. Dos datos buenos de una lucha que es muy desigual, muy compleja, muy larga, porque esto recién empieza y es constante. No hay que sacarle el pie del acelerador. Pero si Rosario se dejaba vencer por la problemática narco, la expansión de la problemática narco a la otra provincia era inminente, es una lucha de todo. El narcotráfico en Rosario no es un problema solamente de los santafesinos, es un problema de todo el país. Algunos de los temas del día de hoy, chicos. Gracias, Muchas Alberto. Nos vemos. Gracias, Alberto. Compartí música 107.1. Compartí música. Ahora compartí música, compartí música.